Hola mi gente bonita, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Yo aquí sigo con algo de gripa, he estado estornudando y también ando mucosa, pero aún así voy para la calle. Vamos con Sonia, ahorita creo que van a ser como las 4. Vamos a ir a hacernos unas fotitos y luego vamos a ir a comer a un food truck que es de comida hondureña, así que vamos a ir a probar. Bueno, yo ya fui una vez y ordené el pollo con tajadas, el pollo frito con tajadas y me encantó. Bueno, le traje a mi esposo porque estaba súper grande el plato y a él le encantó también. Así que en el día de hoy vamos a ir ahí otra vez, pero vamos a tratar de probar como más comida con Sonia para mostrarles a ustedes y ver cómo es que sabe la comida hondureña aquí en Estados Unidos. Sonia le va a dar el carro por esa regla. Ya vamos en camino. Aquí está mi Sonia, mi fotógrafa, mi guía. Tan linda que la adoro. Mi chofer también, porque es la que siempre está manejando. Es que aquí se juntó, yo siempre digo que se juntó el hambre con las ganas de comer. Es que somos tal para cual. Ya vamos en camino. Ahorita vamos a pararnos ahí en un cafecito a tomarnos, no un café, fotos. A tomar café, a tomar fotos. Eso vamos. Y ya después nos vamos a ir a la food truck de comida hondureña. Y pues, ¿usted cómo anda? ¿Anda con hambre? Bastante. ¿No comió? No comí. ¿Anda espacio en el estómago? Sí. Pues yo también, yo solo me tomé un smoothie de proteína en la mañana. Bueno, no en la mañana, como eso de las 12, casi la 1 iban a ser. Y como fuimos al supermercado, Sonia se sabe que en el supermercado tienen los snacks esos, las cosas que le dan a probar a uno. Entonces en ese rato que nosotros llegamos habían un montón, así que aproveché a comer ahí y ya llegué llena a la casa. Así que ya para no quedarme solo con eso en el estómago, me tomé el licuado de proteína. Entonces eso es nada más lo que comí. Así que aquí vamos. Está súper caliente afuera y yo aquí ando con un gorro, pero lo que pasa es que ando el cabello súper sucio. Y ya tenía planeado yo pues ponerme un gorro porque sabía que iba a andar el cabello sucio. Pero el clima me arruinó mis planes de atuendos. Pero aún así como que traté de, ¿cómo se dice?, de adaptar el atuendo al clima, pero es que está súper caliente. Y la semana pasada estuvo, no la semana pasada porque estábamos en sábado, estos días que pasaron estuvo súper frío y ahora está súper caliente. Así es el clima de loco aquí en Honduras, iba a decir, en Austin. Este es el tráfico de Austin los fines de semana, miren. Hay tráfico, ¿verdad? Sí. Bueno, normalmente en esta zona es que siempre todo el mundo como que se friquea por un rato, ¿verdad? Ajá, será porque ya estamos llegando como al centro. Ajá, y como hay construcción también. Miren qué azulito está el cielo y bien despejado, bien clarito. Así es que me encanta a mí. Pero está haciendo mucho calor. Miren, aquí venimos a hacernos fotos, pero estábamos viendo de que el sol está bastante fuerte aquí. Así que vamos a intentar a ver qué nos sale. Bueno, de igual manera saben que me pueden seguir en Instagram, que allá es donde les comparto las fotitos. Así que vamos a ver, está bien bonito el lugar y todo. Ok, estoy reorganizado. Ok, y así mi gente es como pasa la magia. A mí lo que me da el nervio es que un día nos van a correr del lugar por andar moviendo todos los muebles. Movimos absolutamente todo. Hoy la tía, Para sacar la foto perfecta. Hoy la tía. Ok. Y aquí también ya estamos moviendo todo. Aquí ya remodelamos. Ay, Dios mío. Oigan ustedes qué calor está haciendo. Y nosotras, miren, allá está Sonia checando sus fotitos. Pero yo ando sudando ya, está haciendo calor. Y no me puedo quitar el gorro porque anda el pelo todo feo. Ay, no. Qué barbaridad. Pero bueno, aquí andamos. Nos están saliendo bien bonitas las fotos.
Vayan a checar el Instagram de Sonia y el mío para que vean nuestro trabajo final, ¿verdad? El resultado final de todo este esfuerzo que nosotras hacemos. Miren, ya llegamos al food truck, se llama Antojitos del Progreso. Ah, ya entiendo por qué le gusta este lugar a Sonia. Porque soy progreseña. Porque es progreseña. Aquí está, bueno, miren, aquí está el menú. Ordenamos un pollo con tajadas, una baleada, pastelitos y enchiladas. Espérenme, oh sí, pastelitos, enchiladas, tacos también, ¿verdad, Sonia? Tacos. Ay, la yuca con chicharrón quisiera, pero pues va a ser demasiado para nosotras. Bueno, y no tiene mucha cosa tampoco, ¿verdad? Tienen la carne molida con tajadas, carne asada con tajadas. Eso está delicioso. Ay, no, todo se me antoja, pero bueno, Sonia ya hizo la orden, así que ya nada más vamos a esperar. Mira que aquí tenemos ya nuestra comidita. Aquí tenemos un pastelito, un taco, una baleada. Les voy a mostrar a ver qué tal. Esta es una baleada mixta, tiene carne, tiene huevo, tiene frijoles, tiene queso, tiene mantequilla y el aguacate no tiene. Y aquí tenemos a lo que nosotros llamamos enchiladas. Todavía nos falta el pollo con tajada, lo estamos esperando. Y tenemos nuestros fresquitos. Yo tengo una banana, Sonia tiene una uva. Cheers. Cheers. Ay, qué rico. Miren, toda esta comida y todavía nos falta el pollo con tajada. Yo no sé nosotros cómo vamos a hacer con toda esta comida. Ok, ahora sí, llegó todo. Aquí ya nos llegó el pollo con tajadas. Miren qué rico. Entonces eso es todo lo que tenemos. Ok, ahora sí, vamos a empezar a probar todo esto que se ve tan rico. Ahorita yo estoy probando los tacos y déjenme decirles que están bien ricos. Para nosotros en Honduras esto es un taco. Ok, en México le dicen flauta, ¿verdad? Aunque también le decimos flautas en algunos lugares, pero si nos dicen tacos a nosotros es esto y están bien ricos. Oigan, están bien ricos estos tacos. Bien así, o sea, como que se le siente ese saborcito hondureño. Ahora mi Sonia, ella probó los pastelitos. ¿Y qué tal? ¿Son esos ricos? Estos son de res y están deliciosos. No están muy doraditos, pero no están muy aguados tampoco. Y el sabor delicioso. Riquísimo. Me encantaron. Esto de comer con maquillaje no es fácil. Está bien rica. Una cosa, creo que hubiera preferido que la carne se la pusieran como disminuzada. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Disminuzada la palabra? Deshebrada. Deshebrada, ajá, siempre es porque le pusieron el pedazo de carne así como completo. Entonces está un poquito complicado comérselo, pero la tortilla está rica. A mí me gusta así, con todo, con carne, con huevo, con frijoles. Solo que le faltó el aguacate también, pero lo contrario está muy rica. Y ahora vamos con la enchilada. Aunque la tortilla ya se aguadió, porque hay que comérselas como al momento para que sea así tostadita. Ya se aguadió un poquito, pero vamos a ver qué tal están. La enchilada, Sonia, de su opinion. Okay, la carne está buena, está rica. Lo único que no me gustó, a lo mejor como usted mencionó, la tortilla ya estaba como muy aguada. Tal vez si la hubiéramos comido cuando estaba crujiente hubiera estado más rica, pero... ¿Verdad? Sí, no totalmente satisfecha con esto. Exactamente, lo que yo pienso es que no está mal, pero no es algo que yo tendría que venir a comprar a un restaurante. Exactamente. Sí, como dijo Sonia, en cuestión de la enchilada, o sea, no está mal, sí está rica, sí me la comería, pero no es algo que yo vendría aquí a comprar. Si yo vengo aquí es por un pollo con tajadas, algo que tal vez en la casa como que se hace difícil hacer, ¿verdad? Porque creo que una enchilada es más fácil prepararla en la casa, nada más. Y la tortilla pues se nos aguadió, o sea que hay que comérsela como en el acto, pues. Entonces, está mal, pero no está mal. Espero que me entiendan. Y ahora sí se llegó lo bueno, lo que Sonia estaba esperando. Ya le estaba metiendo ahí el dedo ahí. Ya no me podía aguantar. Sí, ya no se podía aguantar, es que está... se ve rico. Bueno, y es que esto ya lo comimos nosotras, ¿verdad? Esto entonces, es lo clásico. Sí, esto ya lo sabemos que va a estar rico. Va a dar el veredicto final del pollo con tajada.
Ok. Ya está llena. Sí, ese fue el problema, que lo dejamos al último, ya ni nos cabía, pero la verdad que está rico. Siempre este es el clásico, el que ya varias veces que venimos y siempre lo compramos y nunca nos decepciona. Este siempre está muy rico aquí, súper recomendado. Ok, vamos a dar el veredicto final del pollo con tajadas. Miren, está rico, solo que nos dieron pechuga, pero fue error de nosotras, no pedir la pierna y la cadera. Y yo no soy fan de la pechuga, no me gusta. Y a mí me gusta el hueso, en el hueso está el sabor. Entonces las tajadas, la salsa, todo lo demás está muy rico. Y pues otra cosa es que no lo vamos a terminar porque estamos llenas ya de lo demás que probamos. Así que este es nuestro veredicto final. Probando comida hondureña aquí en Estados Unidos. Yo no había probado nada de las otras cosas, solo el pollo con tajadas. La otra vez que venimos solo ordenamos el pollo con tajadas y obviamente nos lo comimos todo porque eso era lo único que teníamos. Pero pues ahorita probamos de todo un poquito y fue diferente y lo dejamos también de último. Así que como que ya el haber probado otras comidas como que le quitó el encanto al pollo con tajadas, ya que yo soy mega fanática del pollo con tajadas. Entonces bueno, hasta aquí se llegó. Ya no podemos más, ya no nos cabe más. Ya comimos demasiado. Pero no, la verdad que para hacer... Yo he ido aquí hay, bueno, ¿cuántos hay aquí? Sonia, yo solo conozco tres, creo que hemos ido a los tres. Sí, porque hay otro food truck que queda más como al sur, más al sur. La comida está bien rica ahí también. Y en el restaurante la comida no me convenció mucho y también el servicio. Lo miran feo a uno, ¿eh? Bueno, a mí me miran feo. Así que, y la comida no está tan buena también. Pero este lugar sí está bueno, se le siente ese saborcito, ¿verdad, Sonia? Catracho. Es catracho. Entonces, por el momento, aquí me vendría a comer un pollo con tajadas. Ahora tenemos que hablar de la ¿cómo se llama? El precio, de la multa. De la mejor parte. Nos salieron $25 por todo lo que ustedes vieron, la baleada, el pastelito, el taco, el pollo con tajadas. ¿Qué más, Sonia? Enchiladas. La enchilada y los dos frescos. Entonces, está bueno, ¿verdad? Eso es lo mejor de todo, el precio. Sí, porque, perdón, ordenamos bastantes cosas y solo nos salió eso. Yo la verdad que me esperaba más, así que el precio no está mal tampoco. Exactamente, eso es lo mejor del caso. Así que si andan por aquí, son hondureños, porque mucha gente no conoce este lugar. Y yo ya lo he publicado en mi Instagram, o cuando he venido lo he puesto en las historias. Y la verdad que es súper recomendado. La comida en general está buena, está muy rica. Y lo mejor de todo, como Bessie mencionó, el precio. Exactamente. Está muy económico. No, sí, la verdad que para venirse a quitar el antojo de una comida hondureña, este lugar está bueno. Está bueno. Solo que a nosotras nos queda bien largo. Sí, porque nosotras vivimos al sur y este lugar está bien al norte. ¿A cuánto nos queda, Sonia? Como 45 minutos. Ajá, sí, entonces. Pero obviamente venimos a hacer más cosas y venimos por acá. Normalmente eso es lo que hacemos, ¿verdad? Hacer más cosas y luego venirnos para acá porque si no... Así es. Me sale caro ese antojo. Bueno, entonces aquí nos vamos a despedir, ya nos vamos para la casa, ya nos agarró la noche en la calle. La noche en la calle, ¿sí? En la calle comiendo como... Cuídense, no se olviden de pasar a seguir a Sonia en su Instagram. Gracias por acompañarnos. Y queremos hacer como un tipo serie, este tipo de videos. Irnos a probar más que todo restaurantes latinos aquí en Austin. El próximo puede ser un colombiano o un mexicano, ¿verdad, Sonia? Mexicano, exactamente.
Así que vamos a tratar de andar haciendo este tipo de videos. Yo personalmente nunca he probado comida colombiana, así que ese va a estar interesante. Sonia también me habló de un restaurante venezolano, ¿verdad, Sonia? Venezolano, con las mejores arepas. Exactamente, entonces ahí vamos a andar. Bueno, como Sonia les dijo el otro día, se van a aburrir, ¿verdad? Ya me posicioné aquí. Y aquí no me muevo. Exactamente. Así que bueno, gracias. Hasta luego. Besos.